Buenas noches o buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy es abril 12 y son las 12. Hoy estamos comenzando el domingo de resurrección. Y la razón por qué hablo bajito es porque todos están dormidos aquí en casa. Pero hoy estoy aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. La razón por la celebración de este día. A todos los que no saben qué se celebra hoy, estamos celebrando que aquel que nació, los que muchos llaman Navidad, muchos lo celebran el 25 de diciembre. Saludos, hermana Altagracia Ramírez, Dios la bendiga. Muchos lo celebran el 25 de diciembre, pero la verdad es que no hay una fecha exacta de cuándo fue que nació. Su nombre es Jesús, el único, se puede decir humano, porque nació en carne, era hombre, el único que fue capaz de cambiar la historia en su totalidad, tanto que terminaron de contar los años y empezaron una nueva cuenta. Por él existe el antes de Cristo y el después de Cristo. Díganme qué otra persona pudo hacer tanto cambio en la historia. Nadie. Es el único, Jesús. Aquel hombre que nació en Belén, humilde, en un establo, que durmió en un pesebre. Aquel fue capaz de cambiar toda la historia. Aquel que fue coronado con una corona de espinas en burla, pero lo que no sabían era que estaban profetizando que Él es el Rey y que hoy nos está recordando que Él hizo un acto de amor por todos nosotros. Pero ¿para qué vino Jesús? Bueno, existe un libro llamado la Biblia. La Biblia es un conjunto de escrituras. Los que reconocieron a Jesús se basaron en las antiguas escrituras, que es el Antiguo Testamento, y nosotros que aceptamos a Jesús nos basamos en el Nuevo Testamento. El libro más importante que considero yo es el libro de Juan. El libro de Juan nos habla de Jesús como el principio. Él era en el principio. Nos habla que Él es el Verbo. Él es la palabra hecha carne. Jesús es la razón porque todo fue hecho. Dice que todas las cosas por Él fueron hechos. Quiere decir que por Él fueron las cosas, para Él fueron las cosas. Y Él es la razón de que todas las cosas existan. Nos habla de Jesús como la luz de los hombres, la vida de los hombres. Y la importancia de la luz es que cuando hay luz, no hay tinieblas, terminan las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y con la luz las tinieblas no prevalecerán. La importancia de la luz. Jesús vino al mundo. ¿Cuál fue la razón por qué vino al mundo? Bueno, en el principio nos habla de un hombre llamado Adán, el primer hombre. Este hombre falló en su obediencia. Este hombre cometió una desobediencia. Entonces Jesús tuvo que venir a quitarnos las consecuencias de esa desobediencia. Entonces la razón por la que Jesús, o para que Jesús viniera a la tierra, fue el hombre. Destruir las consecuencias del pecado y la desobediencia del hombre. ¿Y para qué más vino Jesús? Bueno, en el Antiguo Testamento nos habla de que la presencia de Dios se manifestaba cuando había un holocausto o una ofrenda. Cuando un animal, un cordero, una paloma, más que nada un cordero, eran sacrificados, entregados en un altar para Jehová.
para el Dios Todopoderoso. Era la única manera en que ellos encontraban su redención a toda su desobediencia, a todos sus pecados. Nos hablaba de que era necesario un sacrificio para sentir la manifestación y la presencia de Dios. Pero ahora lo que nos separa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es que hubo un último holocausto, un último cordero que fue sacrificado para que comience la redención mundial, internacional, la redención de todo hombre. Ese último sacrificio se llama Jesús. Y hoy estamos celebrando que Él triunfó. Ese sacrificio fue una victoria. Jesús nos vino a dar un ejemplo de obediencia. ¿Cómo un ejemplo? Él era hombre, Él fue hecho carne, el mismo Dios hecho carne. Nos vino a mostrar que todo lo podemos vencer si nos lo proponemos. Jesús nos da un ejemplo de cómo vivir una buena vida. Jesús nos dio un ejemplo de cómo debemos de obedecer al Dios Todopoderoso sobre todas las cosas. Jesús nos dio un ejemplo de que sí se puede. Jesús siguió hasta el final. Jesús tuvo miedo al cumplir lo que el Padre le pedía. Jesús sentía dolor. Jesús tembló. Jesús lloró. Jesús sudó. Todo esto nos da testimonio de que era un hombre como tú y como yo. Y para todos los que no conocen mucho de la Biblia, cuando la Biblia habla de hombre, se refiere a hombre y mujer. A todo hombre y mujer nos vino a representar Jesús. Nos vino a dar ejemplo de que sí se puede, que sigamos adelante. Él padeció en la cruz. Él vivió una vida lo más obediente que pudo. ¿Pero obediente a qué? Obediente a los mandamientos. Obediente a las peticiones de Dios. Todo lo que Adán no pudo hacer, Jesús vino a hacer. Jesús vino a triunfar. Jesús, siendo Dios, vino a hacerse semejante a nosotros, a pasar las mismas dificultades y aún peor. Muchos de nosotros somos bendecidos de tener un lugar estable donde vivir. Jesús estaba siempre de un lado al otro. Muchos de nosotros somos bendecidos por tener todos los días un plato de comida en la mesa. Jesús quizás no, por lo mismo de que estaba en todos los lados. Quizás no siempre tuvo un plato en su mesa. Quizás ni siquiera tuvo una mesa, quizás ni siquiera tuvo una silla donde sentarse. Y Él siguió, no se quejó, simplemente siguió. Siguió para cumplir su propósito. Y Él te invita a ti y a mí. Nos recuerda que es posible cumplir nuestro propósito. Si tú empezaste optimista tu camino, te sentías victorioso, victoriosa, te sentías fuerte y querías cumplir ese propósito, pero algo pasó y te detuviste o retrocediste, hoy es el día para que recuerdes que Jesús te dice sigue adelante. No vas solo, no vas sola, yo estoy contigo. Te recuerda que Él triunfó, Él pudo. Él fue azotado, Él fue escupido, Él fue clavado, quizás fue hasta pateado. Todos se burlaron de Él. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. Dijo que Él era el Hijo de Dios. Nunca mintió, nunca exageró, simplemente dijo la verdad. Y aún así fue rechazado. Él cumplió su propósito. Y como te mencioné hace un momento, Él te invita hoy a recordar que en tu vida hay un propósito. Si hay gente que te ha hecho sentir a ti que no vales nada, si hay gente que te ha hecho sentir que tú no eres capaz de lograr nada, si hay gente que te ha hecho sentir que tú vives sin propósito, hoy es el día para que recuerdes que sí tienes un propósito en tu vida. Y ese propósito lo hizo Dios para ti.
Y como Dios lo hizo para ti, Él no te dejará ir solo, no te dejará ir sola. Él siempre va a estar contigo. Dice que estará contigo todos los días de tu vida. Amén. ¿Para qué resucitó? Bueno, número 1, Jesús venció la muerte. Aún se sigue diciendo un dicho muy famoso que dice, para todo hay solución, menos para la muerte. Pues déjame decirte que sí hay solución para la muerte. Y ese se llama Jesús. Jesús nos vino a dar testimonio de que la muerte está vencida. De que ahí no se acaba tu historia continúa. La diferencia es que cuando estabas aquí en la tierra, tenías cierta cantidad de años para cumplir un propósito. Pero después de que partes de la tierra, existen 2 opciones solamente. Una, estar con Dios, y otra, estar sin Dios, en sufrimiento y en tormento. Así que hoy Dios te invita a que tú mismo elijas dónde quieres estar después de la muerte. Que en la muerte no termina todo, porque Él triunfó, Él venció, Él resucitó para que tú tengas vida eterna. Ahí no termina tu historia. Otra razón por la que murió y resucitó es para dejarnos un consolador. En el Antiguo Testamento miramos cómo solamente el Espíritu Santo se manifestaba cuando había un sacrificio. Ahora este sacrificio de Jesús nos dejó al Espíritu Santo en nosotros, volviendo nuestra carne un templo, el templo del Espíritu Santo. He ahí la respuesta a la importancia de por qué tener cuidado con nuestros cuerpos. Hoy Jesús, celebrando la resurrección de Jesús, eso también nos recuerda que su Espíritu mora en nosotros. Y no solamente, que no está con nosotros solamente por estar. Él está con nosotros para fortalecernos. Él está con nosotros para guiarnos. Él está con nosotros para enseñarnos. Él está con nosotros para levantarnos cuando caemos. Él está con nosotros en todo momento, en todos los días de nuestras vidas. Él está con nosotros. El Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí. Así de poderoso y de grande es la magnitud de Dios. ¿Sabías tú que antes Dios, el que le llamamos Jehová, tú puedes buscar el significado de Jehová? Y creo que está de más darte de dónde viene ese nombre, cómo llegaron a la conclusión de ese nombre. Te invito a que tú mismo lo investigues. Haz tu propia investigación. Antes era el Dios solamente de un pueblo pequeño que se llama Israel. Pero eso terminó. Terminó con el triunfo de Jesús en la cruz. Ahora todo aquel y aquella que acepta a Jesús en su vida, en su corazón, tiene ese privilegio de que Él sea su Dios. Ya no hay límites, ya no hay escogidos. Ahora todo aquel que acepte a Jesús en su corazón. Nos dice en la Biblia, en Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Esto refiriéndose al pueblo de Israel. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que en Él creen, los que le reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Imagínate qué hermoso saber que después de ser solo Dios de un pueblo pequeño, ahora se convierte en nuestro Dios. Y no solamente podemos llamarle mi Señor siendo sus siervos, sino que le podemos llamar Padre. Esa es la gran importancia. ¿A quién no le gustaría que su Padre fuera el Todopoderoso? ¿A quién no le gustaría que su Padre fuera el Dios del oro y la plata? ¿A quién no le gustaría que su Padre tuviera el control de todas las cosas? Pues hoy te hago la invitación de que aceptes a Jesús en tu vida y te darás esa bendición tan grande de ser llamado y llamada hijo de Dios. Ahora otra cosa. Aceptar a Jesús no solamente quiere decir
que tú crees que hubo un Jesús, que tú crees que un Jesús vino a la tierra, que tú crees que un Jesús murió en la cruz, que tú crees que un Jesús resucitó. No solamente tienes que creer en eso, sino lo tienes que tener en el fondo de tu corazón, que lo sientas hasta en tus huesos, que lo recibas y que le digas: toma mi vida, Jesús. Este día que se celebra la resurrección de Jesús, te invito a decirle: ven, Señor Jesús, entra en mi corazón, arregla mi vida. Dile a Jesús qué tan cansado y cansada estás de luchar con tus propias fuerzas. Cuéntale a Jesús cómo te duele cuando las personas te rechazan. Cuéntale a Jesús cómo sientes que no puedes seguir adelante con los problemas que tienes. Siéntele a Jesús cómo te sentiste aquel día que te lastimaron, que te traicionaron, que te mintieron. Cuéntale a Jesús, porque Él te escucha. Jesús no está muerto. Su historia no terminó ahí clavado en la cruz, no. Él resucitó. Y es lo que estamos celebrando este día, la resurrección, el triunfo, que Jesús está aquí. Su presencia está aquí, en medio de todos nosotros, y más importante, en nosotros, porque nos recuerda que su Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús quiere darle solución a ese problema que te ha estado atormentando. Jesús quizás quiere sanarte de esa enfermedad que tienes. Jesús quizás quiere acompañarte, y no quizás, Él quiere acompañarte. Jesús te quiere llevar de la mano cuando tú sientes miedo. Jesús te quiere ayudar a quitarte toda esa pesadez que tienes de tu pasado. Jesús quiere abrazarte todas esas veces que tú te has sentido rechazado o rechazada. Pero lo triste es que no le estamos dando esa oportunidad a Jesús. Así que hoy te invito que lo pienses otra vez y pregúntate si estás disfrutando de todas estas bendiciones, porque si no, te estás perdiendo de mucho, de estar con alguien que dice: dame tus cargas, porque yo las voy a llevar. Alguien que nunca te va a traicionar. Él te da fidelidad pura. Él te da honestidad. Él es eterno. Nadie ni nada lo pueden arrancar de ti, ni a ti de Él. Dice Jesús en el libro de Juan que Él se asegura de que nada de lo que el Padre le dé lo va a perder. Así que hoy te invito que si tú no te quieres perder, busques a Jesús. Si tú no sabes cómo continuar, pídele guianza a Jesús. Si hay dos caminos frente a ti y no sabes qué decisión tomar, si hacer esto o hacerlo aquello, mejor pregúntale a Jesús, porque las respuestas están en Él. Deja de caminar solo, deja de caminar sola, porque eso solamente te va a traer cansancio y sufrimiento. Mejor pide la ayuda y deja que te ayude Jesús. Eso es en verdad tener a Jesús en tu vida. Eso es creer en Jesús. Hay mucho más. Ahora, muchos dicen que Jesús volverá. Quizás tú te has preguntado por qué. ¿Por qué dicen que Cristo viene? Y si tú has leído la Biblia, quizás dice: pero si nadie sabe cuándo va a venir, ¿por qué todos estos, quizás los llaman locos, están diciendo que Cristo viene? Bueno, pues te invito a buscar los siguientes versículos. En Mateo 24:44 nos dice: estar preparados porque vendrá cuando menos te lo esperes. Repito, Mateo 44, perdón. En Hebreos 10:24-25 nos dice: preocupémonos los unos por los otros, animémonos, congreguémonos. Ahí nos está dando piezas claves, qué hacer para esperar a nuestro Señor, para que venga por nosotros. En Apocalipsis 22:20 dice: sí, vengo pronto. Y también nos invita a decirle: ven, Señor Jesús. En Mateo 24:42 dice: manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá tu Señor. Repito, lo mencioné al principio del video. El Antiguo Testamento. ¿Por qué existe un Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, los que recibieron a Jesús, los que saben que Jesús es Dios, se guiaron por lo que está escrito en el Antiguo Testamento.
Así que si tú crees en Jesús, es necesario que leas lo que está en el Nuevo Testamento, después de la venida de Jesús, porque ahí te aclararás todas tus dudas. Ahí encontrarás respuestas a todas esas preguntas. Y ahí encuentras afirmación de que todos estos locos estamos diciendo que nuestro Cristo viene, nuestro Señor viene. Porque la misma palabra de Dios nos dice que a los que no entienden lo llamarán locura. Por eso decido llamarnos locos. Porque para ustedes quizás somos locos porque creemos que Cristo vendrá. Pero si lees los versículos que te estoy dando, ahí vas a encontrar el por qué lo decimos. En Apocalipsis 22:12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Imagínate qué hermoso. Déjame preguntarte a ti que estás viendo este video, ¿estás cansado y cansada de esforzarte tanto y que la gente no lo tome en cuenta? ¿Estás cansado de que te traten peor que quizás un animal, siendo que tú te esmeras tanto en ayudar al necesitado, en extenderle la mano y que todos te paguen mal? Déjame decirte que hay uno que te da la recompensa. Hay uno que sí está mirando tus obras. Hay uno que nunca se aparta de ti y está al pendiente de todo lo que tú estás haciendo, de a quién ayudas, de qué das, de qué sufres a causa de los demás. Y ese se llama Jesús. Y Él te dice en Apocalipsis 22:2 una vez más, dice, miren que yo vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Así que no te preocupes si los demás no te toman en cuenta, porque hay uno que sí te está tomando en cuenta. ¿Y qué prefieres tú, la recompensa del hombre o la recompensa de Jesús? Obviamente la de Jesús. Son recompensas que ni siquiera tu mente alcanza a imaginar, quizás. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis 3:11 dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Aquí es muy importante entender que no te está diciendo que te aferres a lo que tú tienes referente a tu casa, a tu dinero, a tu familia. No te está diciendo que te aferres a lo material. Aquí te está diciendo que te aferres a lo que tienes con Él. Mencioné antes que Él tiene una recompensa para ti por tus acciones. Así que ahora pregúntate a ti, ¿qué acciones has tenido? ¿Tu corazón está contaminado o está limpio? Si tú crees que estás limpia y limpio y mereces buenas recompensas, si tú estás seguro de que tienes buenas recompensas con Él, entonces a eso es a lo que Él te dice, aférrate a tu salvación. Aférrate a querer estar conmigo. Aférrate a querer estar conmigo en la vida eterna. No solamente un momento, sino una vida eterna. Aférrate. Ahora en 1 Pedro 4:7 nos dice algo muy importante. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Por qué razón nos dirá esto Dios a través de su apóstol Pedro? Bueno, los que han tomado, los que se han emborrachado, se han dado cuenta que cuando tomas alcohol pierdes conciencia. No sabes lo que estás haciendo. Muchos llegan a cometer errores que después se lamentan, pero no se acuerdan. Entonces, por esta razón Dios te está diciendo que te mantengas sobrio, porque tú no sabes cuándo ha de venir Él. ¿Qué tal que esa noche o día que tú decides emborracharte es el momento en que Él viene y tu mente está tan cerrada, tan apagada, tu conciencia del alcohol, que no te vas a dar cuenta? Entonces Él te dice, mantente despierto. Y esto no se refiere a que no te duermas, sino se refiere a que estés despierto en el espíritu, a que estés buscando de Él, a que estés tratando de llenarte de su presencia. Eso quiere decir mantente despierto y siempre con tu mente despejada. ¿Qué quiere decir eso? Que no estés afanado
Si no tienes trabajo, si no tienes dinero, no estés afanado. Despeja tu mente de todos esos problemas. Si no has conseguido lograr esas metas que tú siempre has tenido en tu vida, en tu corazón, despéjate de todo eso. Despeja tu mente. ¿Por qué razón? Para que te puedas concentrar en lo que el Señor te está diciendo. Y es verdad, no sabemos cuándo va a venir. Nadie lo sabe. Y quizás Él no se lo va a decir a nadie. ¿Por qué? Porque dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Cuando tú menos te lo esperes, Él va a venir y va a ser como en un abrir y cerrar de ojos. Así de rápido va a ser. Entonces espera su venida, despierto en el espíritu, orando, tratando de llenarte de su presencia. No solamente lo aceptes en tu vida, sino ahora aférrate a Jesús, aférrate a su vida. A los que están viendo el video pueden notar que atrás está una foto de mi esposo y mía. Déjame decirte que así dice el Señor que ama a su iglesia, como un esposo ama a su esposa. Así como el esposo está en el altar esperando a su esposa, con muchas ganas de tenerla cerca, con mucho amor, deseando estar con ella en una vida eterna. Así Jesús espera a su iglesia, con esas ganas, con ese amor. Así que si tú quieres ser parte de esa iglesia, solamente abre tu corazón. Entrégale a tu vida a Cristo. Déjalo que Él tome las riendas de todo. Déjale tus problemas a Cristo. Y vas a ver que cuando menos te lo esperes, Él te va a dar solución para todo. Tienes una enfermedad, déjasela a Cristo. Hoy es el día que tanto estuviste esperando en tu vida. Hoy puedes ser libre de todas esas enfermedades, de todo eso que te agobia. Y la clave, la respuesta, déjaselo a Cristo. Y déjalo que Él tome control de tu vida y de tu corazón. Hoy celebramos el día de resurrección. Nuestro Señor vino, nuestro Señor murió, nuestro Señor resucitó, nuestro Señor volverá por nosotros. Dios los bendiga y estén al pendiente de los siguientes videos que se estarán compartiendo por medio de esta página Redoma. Dios guarda mis lágrimas. Saludos a todos los que nos están mirando. Dios los bendiga y que pasen buena noche. Pensando en el Señor, esperando su venida. Amén. Dios los bendiga. Bye, bye.